Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 20 de enero de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sí, señores, es 20 de enero, posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Un hecho por el que nadie daba 5 centavos, empezando por nosotros. Nunca creímos que que el Partido Republicano eligiera ese candidato. Y nunca creímos que ese candidato le ganara a la candidata demócrata, que era muy débil candidata, claro que sí. Era muy fácil ganarle, pero nadie imaginaba que Donald Trump fuera capaz de unir las fuerzas suficientes del Partido Republicano y de los americanos independientes para ganar las elecciones. Lo cierto es que se posesiona hoy como presidente de los Estados Unidos. Aquí algunos se rasgan las vestiduras porque tiene apenas el 44% de favorabilidad. Los mismos a los que no les parece excepcional o raro o grave que el presidente Santos tenga menos de la mitad de Trump, pero se posesiona Trump. Que eso va a producir cambios en la política internacional, no cabe duda ninguna. Que eso produce cambios enormes en la política colombiana, no cabe duda ninguna. Que se olvide el señor Aronson de que va a seguir manejando sus negocios en Colombia y trabajando para las FARC desde La Habana o desde Bogotá. Que se olvide. Que se olviden los que pretenden que el gobierno de los Estados Unidos siga apoyando a las FARC. Que se olvide Raúl Castro del apoyo de los Estados Unidos. Que se olviden muchos de muchas cosas. Hay muchos interrogantes. Lo del muro con México, que es una estupidez. Vamos a ver hasta dónde resulta y hasta dónde lleva, hasta dónde insiste Trump en esa barbaridad. El proteccionismo que ha anunciado para la economía de los Estados Unidos. Su posición ante la OTAN. Mejor dicho, esto es un semillero de preguntas. Trump dice que unirá al país y que ese es su propósito, unir al país. De todas maneras, hoy se posesiona, es el presidente de los Estados Unidos y la democracia americana ha dado una muestra de su enorme vitalidad, que estas cosas son posibles, pese a todo, pese a todo. Aquí Santos diría, habría anulado las elecciones diciendo que como ganó en el voto total Hillary Clinton, pues entonces que hay que repetir las elecciones, o que eso necesita refrendación de quién sabe quién. En las democracias serias se respeta la decisión del pueblo. Los gremios económicos de Colombia se ponen de acuerdo con la hora de la verdad. Ayer Santiago Castro en la hora de la verdad decía que la reforma tributaria no había convencido a las calificadoras de riesgo y que Colombia seguía con calificación negativa. Cárdenas perdió su viaje a los Estados Unidos. Las calificadoras de riesgo califican mal a Colombia porque están convencidos de que la reforma tributaria no sirve para nada. Y que el problema de Colombia, como lo dicen hoy los gremios, ya están engalladitos, ya la cosa cambia, no es el ingreso, que ya no se pueden conseguir más ingresos de un país que no tiene cómo pagar más tributos, sino el gasto público, la mermelada, señores, el como nunca antes, el desperdicio, el despilfarro, el robo. Ahí está el problema.
Y eso se soluciona sin reforma tributaria. Pero tenemos el presidente que tenemos, tal vez nos lo merecemos. Tal vez. Los problemas de Odebrecht siguen en aumento porque es que no son solamente de Odebrecht. Es que Odebrecht es pidado a los analistas, el doctor Vargas Lleras, que quiere parecer ante la opinión como una especie de Catón, el nuevo Catón de la moral romana trasladada a Colombia, entonces arremete contra el contrato y hay que anular el contrato y hay que acabar el contrato. Señores, el contrato es de un consorcio donde hay asociados solidariamente responsables y les pueden causar un perjuicio enorme sin tener velas en el entierro. Castiguen a Odebrecht, pero miren cómo salvan los consorcios y cómo salvan los contratos y cómo no tenemos aquí una debacle financiera, porque es que estos son 11 millones de dólares y 4 millones por acá y 7 por acá y Otto Bula y bueno, todo lo que ustedes conocen. No, ¿cuántos son los créditos que ha desembolsado la banca colombiana para construir la Ruta del Sol y que están pendientes de reembolso? Y si el contrato es nulo y es nulo por causa ilícita, hágame el favor los efectos que produce. Y el Banco Agrario. El senador Robledo sigue preguntando por qué el Banco Agrario hizo ese desembolso para una firma que ya estaba cuestionada. Y por qué le prestó plata más barato de como se la presta a cualquier campesino que va a tratar de financiar su cosecha. ¿Por qué? Y en el Banco Agrario están el ministro de Hacienda y Michirrinchi, los dos, es decir, el gobierno de Santos. ¿Por qué hicieron eso en el Banco Agrario? Y son 120.000 millones de pesos. Es el momento del silencio. Aquí todo el mundo está en silencio. Naranjo está en silencio. Naranjo no nos cuenta cuando le hemos pedido que nos cuente. Nosotros creíamos que esto iba a ser una cosa muy interesante, donde él iba a explicar su participación en la toma del Palacio de Justicia, su participación en el crimen, en la cosa terrible que ocurrió en Potrerito Jamundí, y su participación en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, o su no participación en ella, y su amistad con Danilo Naranjo, y su amistad con los Rodríguez Orejuela que montaron la cárcel de Palmira, y su amistad con Jabón. Y bueno, estábamos pendientes de que Naranjo contara tantas cosas, y el veto que le hizo la DEA, y la manera como las FARC lo llaman, General Coca Naranjo. Bueno, callao, silencio, ni una palabra. El ministro de Hacienda se calló también, silencio. No volvió a hablar de las calificadoras de riesgo, ni volvió a hablar del desempeño de la economía colombiana, ni volvió a hablar de tantas cositas, por ejemplo, de Reficar. Ni una sola palabra. ¿Reficar pasó al olvido? ¿Qué sucedió con Reficar? El señor Perfetti también calla. Nada que salen los datos de crecimiento económico del país en el último trimestre y el año pasado. Nada. Perfetti mudo. Es el momento del silencio. El ministro de Defensa, calla sobre los cubanos que estén en Colombia. Hoy tenemos la noticia del general cubano que dirigió las demostraciones de fuerza que hizo Maduro, advirtiendo que Venezuela está lista para una guerra transcontinental si fuera necesario. ¿Y en Colombia? ¿Es verdad o no es verdad que hay cubanos en los sitios de concentración de las FARC? Mindefensa, mudo. Otto Bula y García sí van a cantar. ¿Nos dejarán oír las canciones? Queremos oírlas. ¿A quiénes sobornaron finalmente Odebrecht? ¿Quiénes fueron los amigos y partícipes de ese pequeño banquete de podredumbre? ¿Y qué pasó con el acueducto de Bogotá? A ver, es que ese tema es delicado y ese tema es grande. ¿Qué pasó con un señor Pisano que era el gerente del acueducto de Bogotá? ¿Y qué pasó con ese contrato y cómo se ejecutó? Ni una palabra. Los hombres embarazados.
Aquí pues la gente dice, y qué maravilla, y entonces justicia, que los hombres quedan embarazados como las mujeres quedan embarazadas, entonces que cuando la señora está embarazada, al señor no lo pueden despedir del cargo. ¿Cuánto cuesta eso para la economía colombiana? ¿Cuánto vale ese detallito en la administración de empresas? Ya pues, bueno, la señora quedó embarazada y ese es el régimen. Y ahora el marido o compañero permanente o mozo o como se llame, también queda cubierto con las mismas prerrogativas y las mismas defensas y la misma licencia de maternidad. ¿Y eso cuánto le cuesta al país? El premio para la doctora Julia Miranda se llama el Good Steward. Lo han recibido personalidades de la más alta significación. Ella es la defensora de nuestros parques naturales desde el año 2004. Qué tarea la que ha cumplido. Qué desempeño el que ha tenido. Qué inteligencia, qué voluntad de acero. Detrás de esa figura fina de la doctora Miranda se esconde una luchadora enorme por lo que más importa, por la conservación de nuestra naturaleza. Julia Miranda y su tarea son las grandes sacrificadas del narcotráfico. Y ella ahí, resistiéndolo todo y manteniendo viva la esperanza en que Colombia abra los ojos ante sus parques naturales y resuelva defenderlos. Nos adherimos a ese homenaje y lo multiplicamos. Julia Miranda, directora de Parques Naturales desde el año 2004. Otra bombita en Bogotá. La tenían lista para estallar en unas oficinas de la DIAN en las cercanías de la avenida Caracas con la calle 72, 73 por ahí. Y no estalló, gracias a Dios no estalló. Y no hizo daños, pero el terrorismo hace daños. Esas bombas las llaman panfletarias. Panfletarias, ¿se quedan en los panfletos o para dónde siguen? Santos invita al uribismo para que ensucie en las conversaciones con el ELN. Entonces, él hace toda la pantomima, invita a estos canallas sinvergüenzas depredadores del medio ambiente a una conversación sobre el futuro de Colombia, está dispuesto a entregarles el país y llama al Centro Democrático para que se siente a compartir responsabilidad. Me parece que después de lo ocurrido, tras de la jornada electoral del 2 de octubre y el famoso no, el Centro Democrático quedó curado de espantos y que ya no aceptará más invitacioncitas de ese género. Y entonces, a propósito del ELN, ¿dónde está Odín Sánchez? ¿Y cuánto pagó la familia? Aquí no se trata de un acto de justicia, ni se trata de una retractación. Fue un negocio del ELN y de un canje. El ELN suelta a un hombre inocente porque no está condenado por nada, como es Odín Sánchez Montes de Oca, y el gobierno de Santos le devuelve 2 bandidos al ELN. Ese es el precio que tenemos que pagar por otra fotografía de Santos. Palacino y sus inversiones personales con la plata de la salud. Saludable revocatoria de la Fiscalía General de la Nación a ese hecho. Tragedia en Rigopiano, Italia. Un hotel fue sepultado por la nieve, lograron entrar los bomberos, hay 30 desaparecidos. Según las últimas noticias, no han aparecido sino 2 cadáveres. Sigue la batalla por Mosul en Irak, el último bastión del ISIS en Irak. Ya toda la parte este de Mosul está partida por la mitad por el río Tigris. Recuerden ustedes los ríos bíblicos que son el Tigris y el Éufrates. Muy bien, el Tigris divide en 2 la ciudad de Mosul. La parte este ya está prácticamente en poder del ejército de Irak. Lo mismo, hay una zona, una comarca que se llama Tel Kif,
que está siendo atacada por las tropas iraquíes. El principio del fin de ISIS, de los terroristas de ISIS en Irak. En Palmira, la ciudad, una de las ciudades históricas más importantes del mundo, los yihadistas que se tomaron la ciudad asesinaron 12 personas, entre ellas 4 miembros de la fuerza pública. Por bombardeo de los Estados Unidos, mueren 80 terroristas en campo de entrenamiento en Libia. Tragedia en centro comercial iraní de 17 pisos. Un incendio mató más de 30 bomberos y un número indeterminado de personas. ¡Qué tragedia! Dios mío. Y finalmente tenemos que referirnos a una noticia que es primera página en El Tiempo y de la que ayer nos vinimos a enterar, que el Código Disciplinario, faltas gravísimas a 10 años como máximo, de manera que el Consejo de Estado, que tiene engavetada hace 12 años una denuncia que presenté porque la acusación que se me hace fue que le pedí a un colega ministro que por favor cumpliera una sentencia del Consejo de Estado, sentencia ejecutoriada, cuyo incumplimiento nos estaba costando 44.5% de intereses en dólares. Eso fue lo que pedí. Y esa fue la sanción que me impuso el Tartufo, porque la consigna era inhabilitarme. Pues parece sin que me importe una higa, que quedo habilitado. Entonces eso tiene al tiempo y al procurador actual, el doctor Carrillo, está muy preocupado también, y está muy preocupado Santos. ¿Y quién aprobó la ley? Y dicen que es que el procurador hizo los 4 debates, 2 en la Cámara, 2 en el Senado. El procurador fue el que movió la mano del presidente para que no objetara ese artículo, no lo objetó en absoluto. El procurador fue el que movió la Corte Constitucional para que encontrara ajustado a derecho ese código disciplinario. El procurador era lo que faltaba. Lo cierto es que al parecer quedo habilitado, sin que me importe un comino. Pero el escándalo que están haciendo alrededor de esto y la cantidad de esmecta que están consumiendo es mucha. Y hoy en la historia, hoy es un día trágico en la historia del mundo. Hay que recordar la solución final. 1942, la reunión en Wannsee, una reunión que hizo Heydrich para decretar la solución final. Nada menos que esta cosita: había que asesinar 11 millones de judíos que se encontraban en Europa, porque eran la semilla maldita de una raza maldita. ¿Pasó eso? Sí, señor, pasó. ¿En dónde? En Alemania. El pueblo de los filósofos, de los músicos, de los intelectuales, uno de los pueblos más sensibles de la tierra, el de la música de Wagner. Sí, señor, 11 millones de seres humanos tenían que ser sacrificados, especialmente los niños, porque eran la semilla de donde se produciría esa raza maldita. La solución final, que no fue en últimas de Himmler, sino de Heydrich, aunque Himmler estaba matando judíos hace mucho tiempo. Las primeras muertes que se produjeron, les contaremos esa historia en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Pues sí, con esta rica taza de café comenzamos la mañana, y un café fue lo que se tuvieron que tomar en el Centro Democrático ante la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de que el Centro Democrático nombrara un delegado para hacer parte de la mesa de negociación con el ELN, una propuesta que no convenció en absoluto. Aunque al interior del Centro Democrático hay diferencias, como ustedes saben, y como en cualquier partido, si hay algo en lo que sí coincidieron todos en el partido de la oposición es que no se debe aceptar la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, porque palabras más, palabras menos, no es confiable. A esa es la conclusión a la que llegaron. La propuesta la hizo el presidente Juan Manuel Santos vía Twitter, porque parece que esa es la moda ahora. Los presidentes ahora hablan vía Twitter, y escribió: como lo ofrecí ante el Santo Padre, reitero mi oferta a Álvaro Uribe
de nombrar un delegado para la negociación con el ELN. Eso fue lo que escribió el presidente Juan Manuel Santos en Twitter. Un Twitter que el Centro Democrático respondió de inmediato a través de varios de sus miembros, rechazando la oferta y asegurando que detrás de este Twitter hay un intento de legitimar un diálogo con un grupo terrorista como el ELN. Un grupo narcoterrorista no solo conocido por sus ataques a la infraestructura y al medio ambiente, sino también por su política de extorsiones, de secuestros y refugio ahora de disidentes de las FARC. No es raro entonces que el Centro Democrático responda de esa manera y diga abiertamente que no confía en el presidente Juan Manuel Santos. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta propuesta vía Twitter del presidente Juan Manuel Santos? ¿Ustedes qué creen? ¿Y por qué el gobierno baja la cabeza ante el ELN y no solo permite que el ELN niegue sus secuestrados y se refiere a Odín Sánchez como una liberación, cuando es simple y llanamente una negociación en donde la familia ya pagó, porque el ELN lo reconoció, y para colmo el gobierno le encima un canje de 2 tenebrosos guerrilleros? ¿A qué está jugando el gobierno con el ELN? Pregunto. A otras fotografías y a otro acuerdo final. Es que el Centro Democrático moralmente no podía entrar en esas conversaciones que suponen la ratificación del acuerdo final con las FARC, porque ese es el punto de partida. ¿Usted recuerda lo que se llama la cláusula de la nación menos favorecida? Según esa cláusula, cuando hay una negociación multilateral, usted no le puede dar a uno más de lo que le da a otra de las partes. La parte que se siente agraviada dice, a mí me tienen que dar por lo menos lo mismo que le dan a la otra, me tienen que tratar en igualdad de condiciones. Entonces el ELN dice, sí señor, no me puede dar nada menos de lo que le dio a las FARC. Yo ahora voy a pedir más. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando le den más al ELN, las FARC va a decir, ojo, eso también me lo tiene que dar a mí, porque yo soy parte en esta negociación de la paz. ¿Cómo le parece, Montserrat, ese pequeño problema que nadie ha puesto en evidencia? Y es que el ELN, que quiere negociar toda la estructura económica del país, a partir de que es la organización criminal más terrible del mundo en el ataque al medio ambiente. La depredación del medio ambiente por parte del ELN no tiene límites. Lo demás, secuestros, robo de niñas, violaciones, todo el espanto del ELN no significa nada en comparación con lo que ha hecho con el medio ambiente, con las voladuras del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, desde la época en que el oleoducto estaba en construcción. Y eso es lo que quiere el presidente Santos, que le bendiga el Centro Democrático. Aquí estoy listo para que usted negocie con el ELN, Montserrat, y cuando le hagan concesiones al ELN que no están contenidas en el acuerdo final con las FARC, ¿qué va a pasar? No se le olvide. En otras palabras, lo que intenta el presidente es compartir responsabilidades, ¿no?, con el Centro Democrático. Lo mismo, eso sí es muy peligroso. Lo mismo que Maduro. Maduro está llamando ahora a la oposición para que se siente a la mesa, de manera que el hambre de los venezolanos, la ruina, las colas infinitas, la desatención de la gente en los hospitales, el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo venezolano, todo eso sea compartido por oposición. Ahora Santos quiere que el Centro Democrático comparta con él el costo político de tratar con estos criminales, especialmente con estos depredadores del medio ambiente. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 20 de enero del año 17, son las 6:30 de la mañana. La preocupación por el artículo que rebaja las sanciones disciplinarias y en casos como el de las supuestas gravísimas que daban una inhabilidad entre 10 y 20 años, ahora con el nuevo código, calificado por el Diario Oficial del Tiempo como el Código Ordóñez, tendrán una reducción a la mitad. Es más, la norma que fue objetada por la Presidencia y volvió a salir del Congreso con algunos cambios, borra la inhabilidad de por vida
para aquellos que incurran en presuntas faltas castigadas por el Ministerio Público. Con las nuevas reglas de juego, algunos sancionados podrían volver a la vida pública. Esa es la alerta que encendió el nuevo procurador Fernando Carrillo Flores, quien tan pronto llegó al cargo esta semana, expresó su preocupación por la reducción de las sanciones del nuevo Código Disciplinario, preocupación compartida obviamente por Jaime Bernal Cuéllar. El Congreso aprobó un proyecto presentado por Ordóñez el año pasado. A su vez, fue objetado por la Presidencia. Así, se les quedó vivo por segunda vez el exministro Fernando Londoño Hoyos con la rebajona aprobada por el Congreso con el visto bueno de Juanpa y ratificado por la Corte Constitucional, para que cuando entre en vigor quedará habilitado para aspirar. Doctor Londoño, esto dijo ayer aquí el doctor Ordóñez, y entonces que venga el Lomotil y que venga la grabación del doctor Ordóñez. Ley que fue discutida en ese tema en el Senado de la República. La hoy candidata Claudia López fue muy activa en ello y en alguna medida participó en la redacción de ese artículo que dicen que lo beneficia a usted. También tiene que darle gracias a Claudia López. Pero no solamente eso, surtió pues todos los debates en el Congreso, pero no solamente ello, fue objetado por nuestro premio Nobel y presidente en 8 artículos, pero en ese no, en el que al parecer lo beneficia a usted, pero pasó por la Corte Constitucional, ¿sí? Y la Corte Constitucional igualmente. Bueno, de manera que 4 debates en el Congreso. La intervención de Santos, que no lo objetó. La intervención de la Corte Constitucional, al que le pareció muy bien el proyecto. Ninguna objeción que hacerle. Y resulta que se llama el Código Ordóñez. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y entonces el Código Ordóñez no tenía sino un alcance, que era favorecerme a mí. Entonces le tengo que agradecer a Claudia López, que fue, al parecer, según dice Ordóñez, yo ni seguí esos debates, ni me interesan, ni estoy en el tema. Entonces ahora le tengo que agradecer a Claudia López el haber sido tan activa. Eso era para resolver el problema de muchos militantes de izquierda que han sido sancionados disciplinariamente. Y resulta que la sanción se refiere únicamente a la mía, que llevo engavetado en el Consejo de Estado 12 años, engavetado. Sí, señor. Eso le parece muy bien al diario El Tiempo y no le preocupa al procurador Carrillo. Señor procurador, ¿por qué no da un vistacito al Consejo de Estado y les pregunta en la sala plena por qué engavetan un proceso de estos? El de Piedad Córdoba, que empezó 7 años después del mío, ese proceso ya salió. Pero el mío no sale. Señor procurador, dé la demostración de que usted es el hombre que estamos seguros que es, un hombre ecuánime, serio, que va a mirar las cosas con seriedad. Dese un pasoncito por el Consejo de Estado y pregúnteles por qué el proceso en mi contra quedó engavetado. Y entonces ahora, cuando es una ley de la República, dictada por los santistas, aprobada por los santistas, ratificada por los santistas, examinada por los santistas, que supuestamente me favorece en lo que, como hemos dicho, no pongo un gramo de importancia, no le pongo un gramo de importancia al tema, entonces ahora es el Código Ordóñez para favorecer a Fernando Londoño. Sí. Era lo que faltaba. Así es, era presidente. lo que faltaba. Bueno, muy bien. Santiago, Bueno, no agrave la crisis de salud. Dicen que el Smecta ya se está agotando y que los fabricantes van a tener que duplicar la producción. Bueno, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa.
Los gremios se pronuncian después de que Standard & Poor's decidiera mantener la calificación crediticia en BBB con perspectiva negativa para Colombia. Hay preocupación por las exportaciones, el gasto público, el recaudo y la deuda, entre otros. Las calificadoras estiman que en los próximos 2 años el endeudamiento externo colombiano podría incrementarse en un 38%, que el déficit fiscal se mantendrá cercano a los 30 billones de pesos, es decir, rondará el 4% del PIB. Estos datos no generarían tanto temor si la economía mantuviera una senda de crecimiento por encima del 5%, pero lo que estamos viendo es que el crecimiento en 2016 estuvo por debajo del 2% y que en 2017 no repuntará lo suficiente y estará por debajo del 2,5%. Las exportaciones cayeron en 16,5% en 2016, a pesar de un aparente repunte al finalizar el año. Tal como lo informamos ayer aquí en La Hora de la Verdad, el crecimiento de Reficar se agotó y el crecimiento industrial, por lo tanto, se estancó. Los resultados de la más reciente encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo muestra que el índice de confianza del consumidor registró un balance de menos 10,7% en el mes de diciembre, completando 3 periodos consecutivos de deterioro. De manera que las exportaciones caen, la industria se estanca, la deuda externa sigue creciendo y los consumidores no confían en la economía colombiana. Hay sectores que mantienen sus reclamos al gobierno nacional por la falta de una política clara que garantice la confianza inversionista. Ello ocurre, por ejemplo, con el sector mineroenergético, donde cada día son menos las garantías, más las exigencias de comunidades que obstaculizan importantes inversiones y difusa la presencia estatal para hacer cumplir la Constitución política y la ley. Para agravar las cosas, doctor Londoño, la informalidad en Colombia sigue disparada. Empleos dignos no se están generando como se requiere y el sistema de seguridad social está al borde de una crisis. Este año muy probablemente estalle el sector salud sin que el gobierno tenga claro qué es lo que va a hacer. Lo hemos dicho una y otra vez. Lo que tenemos es un gobierno derrochón. Se gasta lo que no tiene e infla la nómina estatal como le toque con tal de mantener aceitada su coalición de gobierno. Prosperidad para todos. Nunca más irónicamente dicho lo que acaba de decir. Prosperidad para todos. Standard & Poor's calificó mal a Colombia, tendencia negativa. El crecimiento de la deuda externa es colosal. A pagar, jovencitos, amigos del gobierno y amigos de la paz, el resto de sus vidas estarán pagando el endeudamiento que les dejó este gobierno, estas conversaciones y estas FARC. El resto de la vida lo pagarán ustedes. Por ahora, les anticipamos, empleos no pidan, porque empleos no hay. ¿Uno para qué pide lo que no hay? No pidan. Esta es una economía que no está generando empleo. Esta es una economía que no está creciendo porque toda la plata se fue en mermelada y se fue para tratar de justificar la entrega del país al socialismo. Esa es la verdad. Standard & Poor's lo dice y entonces ahora sí, después de que La Hora de la Verdad a través de Santiago Castro, que hizo una muy inteligente exposición ayer, ahora sí salió la prensa y ahora sí salieron los gremios. La Hora de la Verdad dice las mismas cosas que los demás, solo que lo dice mucho antes. Eso es lo cierto. Y entonces ahora vamos con la cara amable de la vida, los deportes. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Llega el fin de semana y varios eventos deportivos seguramente nos entregarán mucha emoción. Por el lado del tenis, el Abierto de Australia continúa avanzando. En su 5º día de competencia, hoy pudimos ver cómo los número 1 del mundo avanzaron con facilidad a los octavos de final. La alemana Angelique Kerber despidió a la checa Kristina Pliskova, hermana gemela de la número 5 del mundo Carolina. Kerber venció en 2 sets corridos 6-0 y 6-4. El británico Andy Murray, más tranquilo con la eliminación del jugador que quería quitarle su trono de número 1, Novak Djokovic, no tuvo problemas para ubicarse en la siguiente ronda. Venció en 3 sets al estadounidense Sam Querrey con marcador de 6-4, 6-2 y 6-4. Murray se medirá al alemán Miha Verev, número 50 del mundo. Curiosamente, doctor Londoño, mañana, en el 6º día de competencia, el español Rafa Nadal se medirá al hermano menor del alemán, se llama Alexander, jugador de 19 años que venció a Federer a comienzos de este año en la Copa Hopman y que ocupa la posición 24 del ranking mundial.
Acaba de comenzar el partido más atractivo de la jornada de hoy en Australia. El suizo Roger Federer frente al checo Tomás Berdych. Va arriba 2 sets Roger Federer. El primero lo ganó 6-2 y luego 6-4. Parece que está fácil el partido para el suizo. Vamos a ver cómo termina. Si gana Federer, se enfrentará en octavos de final al japonés Kei Nishikori. El mundo todavía se pregunta qué le está pasando a Djokovic desde que completó el Grand Slam el año pasado cuando ganó el Roland Garros, único grande que le faltaba por ganar, comenzó a perder poder. Además va a perder muchos puntos ya que estaba defendiendo título en el Abierto de Australia, que en los últimos 5 años lo había ganado consecutivamente. Sobre el fútbol, hoy Colombia vuelve a jugar en el Suramericano Sub-20 en Ecuador. La selección cafetera se enfrenta al local Ecuador a las 7:15 de la noche. Esperemos que mejoren la puntería. Vienen de un pobre empate frente a Paraguay en el debut. Para terminar, este fin de semana se conocerán los 2 equipos que jugarán el Super Bowl el próximo 5 de febrero en Houston. Estoy hablando del fútbol americano. El próximo domingo se juegan las finales de conferencia. Por el lado de la conferencia nacional se enfrentan los empacadores de Green Bay frente a los halcones de Atlanta. Será a las 3:05 en Atlanta, 3 de la tarde. Y el mismo día, la final de la conferencia americana, los acereros de Pittsburgh se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra a las 6:40 de la tarde. ¿Cuánto es que cuesta, doctor Londoño, una cuña de 30 segundos en el Super Bowl? No he averiguado, pero ya pedí 3 espacios. 30 segundos valen $5 millones. Ah, bueno, entonces podemos estar en 3. ni que fuéramos Odebrecht. Y que Odebrecht paga con un cheque del Banco Agrario. Bueno, con cualquier adición que le hagan. Hubo una cosa que no le entendí bien, Tata, ¿cómo es la cosa de lo atractivo del partido de Berdych y Federer? ¿Es el partido? ¿Es uno de los jugadores? Yo me perdí un poco ahí. Todo, doctor Londoño, todo. Deje todo así, como bueno. Me dice usted. Deje así, muy bien, muy bien. Y en un minuto estaremos con Ernesto Macías Tovar, senador por el Centro Democrático, para hablar del contrato adicional más extraño que se ha firmado en la historia de Colombia. El contrato Ocaña-Camarra. A una carretera que va de sur a norte, le ponen como adición un contrato que va de oriente a una carretera que va de oriente a occidente. De milagro no le pusieron otra adición entre Mocoa y Pasto, por ejemplo, o alguna cosa parecida. Ernesto Macías Tovar estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad.